Hola muchachos, muy buenos días para todos. Buenos Buenos días. días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Muy bien. Qué bueno, me alegra mucho. Bueno muchachos, vamos a continuar aquí con nuestra temática de Excel intermedio. Antes de iniciar con tema nuevo, quiero preguntarles cómo les fue con la práctica. ¿Alguien tuvo algún inconveniente, alguna duda que revisar? No, señor, para mi caso en especial, para el ejercicio que usted dejó para llenar la cédula, los nombres y que automáticamente se autorrellenara, por así decirlo. La diferencia ahorita fue que tuve que fijar la celda con F4 y al momento de digitar la cédula manual, él automáticamente me traía el resto de datos. Eso fue como algo variable para la actividad que hicimos el lunes, digamos así. Pero el resto, pues todo fue casi igual. Ok, aunque bueno, ahí debían también ponerle nombre a la tabla para evitar, o sea, para no tener que referenciar, ¿sí? Recuerden que cuando ustedes le ponen nombrecito a la tabla, simplemente en la función van y llaman esa tabla. Sí, ya no tienen que ir a seleccionarla o generarle un rango, sino con el simple nombre. Entonces así nos evitamos el tema de tener que referenciar y podemos arrastrar. Pero Sí, bueno, sí en tenía, general, sí tenía, profe, el nombre, pero no sé por qué no me dejaba. Entonces yo pues opté por otra forma y pues ahí solucioné. ok, perfecto. ¿Y las demás personitas cómo les fue? ¿Bien? Había una personita que me había escrito que tenía una duda. ¿Será que ya se conectó? No recuerdo quién fue. Era Sí, Jazz. profe, buenos días. La verdad sí no pude hacer el ejercicio porque la verdad no entendí, entonces no lo hice de varias formas, pero no me tomaba la información, entonces no pude. Listo, señora Marta, ¿está en el computador? Sí, para que me comparta pantalla y revisamos. Marta, ¿me escucha? Sí, sí, señor, es que estaba a través del celular. Ah, ok, Espéreme, ya. perfecto. Listo. La verdad es que no encuentro aquí para compartir pantalla. Ahí donde está para cerrar el micrófono, la cámara, más a mano derecha hay una opción que dice presentar ahora. Si usted se para encima y le muestra como el nombrecito, entonces ahí le dice presentar ahora. Presentar ahora. Enseñar. Ahí le da clic y le puede dar toda tu pantalla. Ahí le va a aparecer su pantalla en miniatura como en la mitad, ¿sí? Una pantalla chiquita. Seleccione su pantallita, dele clic encima y le va a compartir. Listo. Listo, ahí está cargando. Ahora le Listo, ya muestro. estamos bien. Ahí está. Aquí entonces esto que no supe cómo hacerlo. En la parte de abajo sí le funcionó, digamos, en los productos. Ah, de los productos sí, sí señor. Sí, ahí sí lo puede hacer normal y no hubo ningún inconveniente. Ok, listo. Entonces inténtelo hacer arriba donde los clientes y vamos mirando. Entonces aquí le doy igual, buscar LB, ¿no? Uy, sí, señora. Entonces el valor buscado, ¿Cuál sería el valor buscado?
Ahí sería B7. No. No. Digamos, cuando, por ejemplo, si nos vamos hacia la parte de abajo, ¿cierto? Los productos, el valor buscado era el código. O sea, cuando yo digitaba el código, él me traiga la descripción, ¿sí? Pero entonces Ujú. en este caso, pues estamos cambiando de ejercicio. Cuando yo digite que, tráigame el nombre. Entonces sería la D7, que es la cédula, ¿no? La cédula, correcto. Pues ponemos B7, que sería ahí la cédula. Ahora le damos Punto y punto y coma. coma. Sí. Ahí se trae el nombre de la tablita de los clientes. Sí, la tengo de clientes. Muy bien. ¿Qué es esto? Listo. Punto y Ahora coma. le doy punto y coma. ¿En qué columna de su tablita está el nombre? En la columna 2. Entonces pongan el número 2, punto y coma, Sí, y cero o falso. cero falta. Y cierro, ¿verdad? Sí, señora, dele enter. Listo. Entonces vamos a mirar, si quieres me ver su tablita de clientes, me da el favor. Ok. Listo. Entonces ponga alguna cédula de esas. 63, 244, 556. Ya. Y lo mismo con dirección y con teléfono. Siempre el valor buscado va a ser la cédula o el NIC, ¿sí? Digamos, por ese número es que yo voy a buscar en la otra tablita a ver si ya lo tengo registrado, pues que me traiga nombre, dirección y teléfono. Ujú. Ah, bueno. ¿Y eso, ahí no hay que fijar las celdas? Ponerle 4. No, ahí en ese caso, como su merced trajo el nombre pues de la tabla, no habría, bueno, y técnicamente no habría que referenciar tampoco por el tema de que no vamos a arrastrar, ¿sí? Ahí lo que pasa es que cada uno lo vamos a hacer por aparte, el nombre, la dirección y el teléfono. Pero igual, si hubiera necesidad de arrastrar, pues de igual manera tampoco sería necesario por el tema de que usted trajo fue el nombre de la tabla, ¿sí? BBD clientes, perdón. Ya. Entonces no habría ninguna necesidad. Listo, profesor. Muchas gracias. Listo, vale, con mucho gusto. Te voy a dejar de compartir. Listo, chicos y chicas. ¿Alguien más de pronto presentó algún inconveniente o algo para revisarlo? Para que quede claro. Pero lo ideal es que los temitas que vayamos viendo vayan quedando claros, ¿sí? No se van a quedar atrasados en ningún temita. ¿No entendemos algo? Pues preguntamos y no hay ningún inconveniente. Lo volvemos a ver, lo repasamos, lo revisamos, ¿sí? ¿Ninguna? Bueno, listo. Voy entonces a proceder a compartirles pantalla. Regálame un segundito, abro aquí los archivitos. Me confirman, por favor, cuando estén viendo mi Excel. ¿Listo? ¿Están viendo? Listo. Bueno, vamos aquí a revisar un temita muy particular. Resulta que yo tengo una fecha de nacimiento, ¿cierto? Por ejemplo, tengo una base de datos y tengo la fecha de nacimiento de cada una de las personas. Yo quisiera saber cuántos años tiene esa persona, qué edad tiene. Por ejemplo, esta persona que nació el 30 de enero del 83, ¿cuántos años tiene? 44. Bueno, vamos a mirar una función que me permite, mediante la fecha de nacimiento, calcular la edad.
en años, ¿cierto? Vamos a calcular esa columna en años, la edad en años. Para eso, vamos a mirar otra función que es muy sencilla, la función igual a hoy. La función se llama así, igual hoy. Esta función hoy no tiene ningún parámetro, o sea, yo abro y cierro el paréntesis. Así es la función. Si yo le doy enter, ¿qué resultado me da? La fecha de hoy. La fecha del día de hoy. Bueno, básicamente, la verdad, esta función, el resultado que me da es la fecha que tiene mi sistema. ¿Listo? O sea, digamos, si yo llegado en el caso, por ejemplo, en el computador yo tengo la fecha mal, pues esa es la que me va a dar. ¿Listo? Él toma la fecha que tiene configurado el sistema, mi computador en este caso. Entonces, él me la muestra, 14/07/2021. Listo. Teniendo en cuenta esta función, me voy para acá. Voy a calcular la edad de cada una de esas personas. Lo voy a hacer mediante una función que es muy particular porque resulta que la función Excel ya no la muestra. En alguna versión 2010 la mostraba, ahora ya no la muestra. ¿Sí? Pero todavía se sigue ejecutando. La función se llama igual si fecha. Observen que él no me la muestra. La función se llama si fecha. Y abro paréntesis. Esta función si fecha tiene 3 parámetros. Primero, la fecha de nacimiento. Segundo, la fecha del día de hoy, o sea, esa es la comparación que él va a hacer. Y tercero, si yo quiero calcular los años, los meses o los días. Entonces, en este caso voy a calcular los años. ¿Listo? Entonces, la función si fecha les comentaba, el primer parámetro sería la fecha de nacimiento, o sea, esto que está acá. ¿Sí o no? Punto y coma. Ahora la fecha del día de hoy, pero la fecha del día de hoy la tengo acá. ¿Cierto? Punto y coma, y entre comillas voy a poner la Y. Voy a poner la Y. ¿Por qué la Y? ¿Cómo se dice años en inglés? Years. Muy bien, por eso pongo la Y. ¿Listo? Y cierro paréntesis. Eso, así trabaja la función sin fecha. Si ustedes observan, él no me la muestra, él la dejó de mostrar, creo que de la versión 2010, 2013, creo que lo alcanzó a mostrar. Después ya la ocultaron, razón no sé por qué exactamente. Pues hay otra función que hace lo mismo, lo que pasa es que la función me arroja decimales, me tocaría empezar a hacer otra función para quitárselos, pero esta función es la más sencilla para calcular una edad. Si fecha, fecha de nacimiento, punto y coma, la fecha del día de hoy, punto y coma, y la Y. O sea, le estoy diciendo que vaya y haga esa comparación y me traiga los años. ¿Sí? Y le doy Enter. 38 años tenía esta persona. Bueno, tiene, perdón. Listo. Ahí ya puedo arrastrar. Sí, sí se puede. ¿Seguros? ¿No toca fijar la celda del día de hoy? Ah, ok, muy bien. Tengo que, en este caso, observen que estoy tomando esta celda de acá. Si yo arrastro, ella va a empezar a bajar, ¿cierto? Entonces debo venirme para acá y fijarla, que es la B5, esta que está en rojito. Y le doy Enter y ya ahí puedo arrastrar sin ningún inconveniente. Listo, miren, ahí está. Esta persona tiene 26 años, esta 27, esta persona 31 años. ¿Qué pasa? Por ejemplo, alguna vez me plantearon un problema, un compañerito, que me decía, profe, pero es que aparte de los años, yo quiero calcular cuántos años, cuántos meses y cuántos días tiene la persona. Porque, pues, él me comentaba algo que trabajaba con los menores de edad que son condenados por algún tipo de delito. Entonces, que para ellos es importante saber cuántos meses y cuántos días les hace falta para cumplir 18 años. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo. Necesitamos, por ejemplo, que esa persona me diga, tiene 38 años, tantos meses, tantos días. ¿Sí?
¿Listo? Entonces, lo mismo, para calcular los meses, observen que voy a hacer lo mismo, pero voy a cambiar algo. Vamos a mirar. Voy a ponerle sí fecha, ¿sí? Abro paréntesis, lo mismo, la fecha de nacimiento, punto y coma. Bueno, aquí vamos a hacer algo diferente. Yo podría venir y seleccionar esto acá, ¿cierto? Que es la fecha de hoy. ¿Qué pasa si yo en vez de venir a seleccionarla, escribo la función acá? ¿Es que dicen? ¿Trabaja igual o no? Profe, perdón, ¿me recuerda el paso para sacar la fecha de hoy? Es que no me está funcionando en la Igual, práctica que estoy haciendo. igual hoy abre, bueno, él se abre paréntesis, cierras paréntesis. Ok. ¿Listo? Entonces, yo puedo utilizar aquí, en vez de seleccionar una celda, escribo la función hoy aquí, ¿cierto? Sería lo mismo, punto y coma. Ahora, aquí entre comillas, voy a poner la Y y la M. O sea, le estoy diciendo a Excel que vaya y tome en cuenta los años y me traiga los meses que han transcurrido después. Eso es lo que le estoy diciendo a Excel. Haga lo mismo, tome la fecha de nacimiento, tome la fecha de hoy y tráigame cuántos meses han transcurrido después de estos 38 años, en este caso. Cierro paréntesis. Le doy Enter. Esta persona tiene 38 años y 5 meses. ¿Es verdad o mentiras? Que según los cálculos son como 6 meses, ¿no? Pero creo que le descuenta los 14 días, no sé. Correcto. Sí, digamos, o sea, 6 meses sería hasta el 30 de julio, pero todavía no es 30, ¿cierto? O sea, que técnicamente son 5 meses. ¿Sí? Ah, ok. ¿Sí o no? Sí, 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 ya lo entendí. Listo. Entonces, acá, ¿qué dicen? ¿Puedo arrastrar o debo fijar algo? Aquí sí puede arrastrar. Aquí sí puedo arrastrar, ¿cierto? Porque observen que no estoy tomando una celda, sino estoy utilizando la función hoy. Simplemente arrastro y ya. Vea, esta persona tiene 31 años, 3 meses, 27 años, 6 meses, 26 años, 0 meses, 38 años, 5 meses. Ahora también deseo calcular los días, ¿sí? Entonces hacemos la misma función. Igual si fecha, abro paréntesis, fecha de nacimiento, punto y coma, la función de hoy, punto y coma, y en este caso, entre comillas, le voy a poner la M y la D. O sea, vaya de los meses, tráigame ahora cuántos días han transcurrido después, o cuántos días hacen falta para cumplirse el mes. Se podría también interpretar pues, de esa manera. ¿Listo? Cierro aquí el paréntesis y le doy Enter. Y aquí me dice 5 meses, 14 días. Ahí está. Los días transcurridos, 38 años, 5 meses, 14 días. Hoy es 14, ¿cierto? 26, 0, 24, 27, 6, 14, 31, 3, 26. Bueno, esa es una manera de calcular los años de una persona basados en su fecha de nacimiento. Profe, perdón, una pregunta. Es que yo le había dado a la tablita, o sea, hice la tabla como su función la tiene, pero le di formato de tabla. En este caso, pues me estaba arrojando algo diferente. ¿Es válido darle formato de tabla o es mejor manejarlo sin formato de tabla? ¿Qué le está arrojando? No, o sea,
en la fórmula cambia que ya no toma celda, sino dices columna, y cambia, dices arroba columna 1 en vez de celda. Ok, bueno, vamos a mirar algo. Voy a darle formato como tabla a esto, ¿listo? Listo, ahí ya tiene formato como tabla, ¿cierto? Cuando yo tengo formato como tabla, pasa algo particular cuando yo aplico fórmulas o funciones. No sé si lo han notado. Si yo voy a aplicar una función, una fórmula, en vez de tomar la celda, o sea, en vez de decirme C8, me dices el nombre de la columna. Arroba fecha de nacimiento. ¿Cómo se llama la columna? Fecha de nacimiento. ¿Sí o no? Punto y coma, la función de hoy, punto y coma, y. Observen que, vuelvo y repito, cuando estoy trabajando con formato como tabla, él no me toma la celda, o sea, él no me dice aquí la celda C8, sino me dices arroba fecha de nacimiento, o sea, me está indicando que estoy parado o que seleccione una celda de la columna fecha de nacimiento. Eso pasa cuando tengo formatos como tabla. Pero debe trabajar igual. Si le aparece arroba columna 1 es porque tal vez no tiene nombre la columna. Debes mirar que cuando le diste formato como tabla haya quedado que tenía encabezados. Porque si yo le pongo que no tiene encabezados, entonces él me crea aquí unas columnas que dice columna 1, columna 2, columna 3. Entonces si le aparece arroba columna 1, es porque tal vez no está tomando este nombre. Sí, sí me sale lo de columna, pero entonces, ¿cómo le quito eso? Ah, ok. Dele, por ejemplo, a ver si quieres, espere, ¿está en el computador? Sí, para que me comparta pantalla, por favor. Sí, sí, señor. Listo. Ok. ¿Le acabo de dar formato como tabla hace poquito? Sí, yo le di el formato de, o sea, como le Ok, acabé de ok. dar el formato, sí. El de Ok, la porque tabla. entonces podría, pues, si quiere intente con control Z, a ver. Ah, bueno, pero sí, es que leí primero el formato, entonces sí se me va a borrar todo, porque antes de empezar a Ok, diligenciar leí. entiendo. O si no sería entonces, parece donde dice herramientas de tabla. Borre esa fila. Esta de acá. A ver si le deja borrar esa fila. No, no la deja No, borrar. Dele herramientas de tabla. estilo de tabla, ay, no encuentro dónde No, está. dele donde dice cambiar tamaño de la tabla. A mano izquierda, donde dice tabla 2, donde está el nombre, ahí abajito dice cambiar tamaño de la tabla. Estoy perdida porque no veo. Dice columna, cambiar nombre. Ah, ya, Arriba, esa ahí. listo. Pero tengo que tener seleccionada cuando dice columna. No, tranquila. Dele simplemente, ahí, herramienta de tabla, cambiar tamaño de la tabla. Listo. No le aparece nada más. A ver si le apareció alguna ventanita, no lo alcanzo a ver. Me sale una ventanita que dice cambiar tamaño de tabla, seleccionar el nuevo rango de datos para tabla. Ok, es que no me la deja ver. Debe ser que usted está compartiendo, es una ventana como tal. Ah, Entonces, por eso es que no me deja ver la ventana emergente que le arroja. Pero bueno, si quiere, denle la flechita para cambiarle el tamaño. espéreme, entonces acá voy a tener la presentación y vuelvo a presentar. Listo. Ahora sí la ve la. Eso, ahora sí. Dele ahí donde está la flechita, la mano derecha, eso, para hacer, y seleccione solamente de fecha de nacimiento. Dele nuevamente en la flechita, dele a aceptar. Ujú.
salió otro mensaje, ¿sí lo puede observar? Sí, sí, ese sí lo estoy viendo. Estoy mirando porque ahí la única opción sería, ¿verdad? Darle control Z para deshacer cambios. Es que después que le damos formato como tabla, estoy mirando a ver qué otra opción me puede ayudar, pero no la... Pero entonces, porque es que todas, creo que todas las tablas que he creado me salen, sí, mire, me salen columna, columna, columna. Siempre que yo le, por ejemplo, voy a copiarlo acá. O sea, digamos, si yo creo primero los datos, los tengo acá, pero a darle como formato de tabla, me está apareciendo siempre la columna, creo. Ah, no, en ese, acá no. O sea que eso, porque si le doy primero la configuración a la tabla, es cuando me aparece esto de columna. Ah, ok, sí, sí, porque digamos, por ejemplo, usted hace primero la cuadrícula, Sí. ¿sí? Y él va a tomar, por ejemplo, vea, si quiere, hagamos un ejercicio aquí abajito, coja cualquier espacio en blanco, haga una cuadrícula, porque entonces la otra opción sería, ver, una Pero, más o sea, fácil hago sería, la cuadrícula con formato de tabla, ¿sí? sí, listo. Entonces, ¿qué pasa? Observe que él ya le tomó unos encabezados. Columna 1, columna 2. Entonces, en columna 1 iría fecha de nacimiento, ¿sí? Porque sería el Ah, primer ya, encabezado. ok. Digamos, usted lo modifica, usted no lo deja como columna 1, se le pone fecha de nacimiento. Sí, ahí Este podría iría usted, eso, acá. eso, ¿sí? Porque como usted la crea en blanco, él le va a crear sí o sí la primera fila como unos encabezados, pero usted los puede modificar. Y ya. Y pues eso, entonces lo subo. Y ahí puede subir los datos, Listo. escribir uno nuevo. Listo. Y acá pues aprovechando, es que no sé qué fue lo que me hizo falta acá para sacar la fecha de hoy, que le doy shift igual hoy y qué otra cosa era lo que iba. Es que, no, si quiere, quítale el paréntesis, los paréntesis van al final, o sea, sería igual Entonces shift, bueno, igual hoy. hoy Ahora y sí, los paréntesis al final. eso. Ah, ya, ok, era lo que estaba haciendo. Listo, profe, muchas gracias. Listo, vale, con mucho gusto. Bueno, voy a volver a compartirles pantalla. Listo. Entonces, cuando le damos formatico como tabla, recuerden que todas las fórmulas y las funciones que vayamos a aplicar nos va a tomar es el nombre de la columna. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta con la función sí fecha? ¿Todo claro? Claro. Listo. Bueno, vamos entonces aquí para otro ejercicio. ¿Cómo les fue con el autorrelleno? ¿Sí les funcionó bien? Sí, sí, señor. Ok. Bueno, entonces miren acá. Por ejemplo, tengo acá unos productos, unas zonas y una ciudad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, necesito generar un código para cada uno de esos productos. ¿Sí? Por ejemplo, me dicen, bueno, tengo que generar un código. Obviamente el código debe ser un valor único para cada uno de los productos, ¿cierto? Entonces, acá me dice que para sacar el código debo poner el número 05, un guión, la primera letra de la zona, más 025 guión más la ciudad. Observen que ahí me dicen cómo puedo sacar el código o qué orden le voy a dar para generar el código. El autorrelleno también funciona así, ¿vea? Yo puedo darle 05 guión, primera letra pues, de la zona N, 025 guión Bucaramanga. ¿Sí? Le doy enter y acá volver a escribir lo mismo, 05, y observen el cómo me autocompleta, ¿sí o no? Miren que el autorrelleno funciona de diferentes maneras. No, pero exactamente tengo que trabajar con datos que ya estén aquí, ¿no? Puedo inventarme datos si quiero ponerle un 05, si quiero ponerles una letra al final, un guión, una palabra, un número, lo puedo hacer. Él me alcanza a reconocer el patrón. Señor Adrián, Ahí creo que el autorrelleno se escachó con las zonas. ¿con cuál?
N es del norte y ahí está. Correcto. Entonces, vea, cuando esto pase, ¿cierto? Cuando, o sea, digamos, ahí él se equivocó. Él me tomó todo, pero me quedó con norte. Yo puedo darle doble clic acá y modificar, decirle, no, qué pena. Aquí no era N, sino era S, o sea, para que él corrija el patrón. ¿Sí ven? Miren, ahora sí. ¿Sí vieron o no? Sí. Ahora sí me corrigió. O sea, él me reconoce un patrón, ¿cierto? Pero si ese no es el patrón, yo le digo, no, Excel, qué pena, eso está equivocado, ese no era el patrón. Le doy doble clic y corrijo la segunda fila en este caso, que era la que estaba mal, para que él sepa, ah, qué pena, no era N, sino usted está tomando es de verdad esto. Y ya él se encarga de corregir de ahí para abajo. ¿Listo? Bueno, muchachos. Vamos aquí. Tengo que cambiar estas fechas. Tengo unos productos vencidos. Bueno, vamos a mirar acá. Tengo unos productos con sus respectivas fechas de vencimiento. O sea, cuántos días hacen falta para vencer. Miren, tengo, por ejemplo, leche de coco. La fecha de vencimiento es 15 de agosto. Y le quedan 32 días, ¿cierto? Para que el producto ya llegue a su punto de vencimiento. ¿Cómo calculo los días para vencer? Observen qué función, bueno, qué fórmula en este caso realicé, ¿verdad? La fecha de vencimiento menos la función del día de hoy, ¿cierto? Eso fue lo que hice. Entonces, basados en esta tablita, vamos a mirar un tipo de formato condicional. Formato condicional es cuando yo quiero trabajar con colores, con diseños en las tablas para marcar ciertas cositas. ¿Sí? Si yo necesito marcar algo especial de una tabla, yo lo puedo hacer. Es más fácil yo guiarme con los colores, subrayándolos, poniéndole colores, que ponerme a buscarlos. Vamos a mirar cómo funciona esto. Resulta que me dicen que debo subrayar toda la fila basados en una condición. Por ejemplo, yo tengo que venir acá y me dicen que debo... no, pero sé, pues llego en las mañanas y tengo que revisar esta tablita de productos y informarle al área de producción cuáles son los productos que necesitan sacar rápido, ¿sí? Porque ya de pronto le den falta pocos días para vencer. Entonces, voy a modificarle aquí una fechita para que no quede como en orden. Entonces, ¿yo cómo hago eso? Lo primero que voy a hacer es voy a seleccionar toda mi tablita, ¿cierto? Y aquí donde dice inicio hay una opción que dice formato condicional. Ya ahorita vamos a ver por qué existen varios tipos de formato condicional. En este caso quiero que me subraye toda la fila, por ejemplo. Si este producto leche de coco está para vencer, que me la subraye toda la fila. Para yo, cuando abra la tabla, evidencie rápidamente cuáles son los productos. Eso es lo que quiero hacer. Entonces yo vengo acá y selecciono. Y le doy aquí donde dice formato condicional. Y voy a ir aquí donde dice nueva regla. Acá. Listo. Estando acá, para esta ocasión me voy a ir para la última opción, que es utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Y aquí me dice que le va a aplicar los formatos cuando lo que yo ponga aquí es verdadero. Aquí voy a poner una condición. Voy a decirle, por ejemplo, cuando esta celda sea, pues no sé, por ejemplo, a ver, digamos que un producto se considere ya en estado peligroso, digamos que como una advertencia que ya se debe sacar, que cuando le hagan falta, no sé, cuando sea menor a, no sé, 45 días, digamos, que cuando sea menor a 45 días, o sea, cuando estos días para vencer sean menor a 45, me va a subrayar esas filas, ¿sí? Las voy a identificar más rápido. Aquí, donde dice vista previa, pues voy a aplicarle un formato a esas columnas, a esas filas. Le voy a dar formato
y aquí le puedo cambiar esos formatos. Puedo poner, por ejemplo, una fuente, unos bordes. A mí me gusta utilizar el tema del relleno, ¿sí? Que me rellene, que le ponga un color de relleno a esas filas. Vamos a decirle que le ponga un color, por ejemplo, un naranja, o sea, este, mire. Le doy a aceptar. Así va a quedar. Cuando esta celda sea menor a 45, él me va a subrayar la fila de este color. Entonces así yo puedo identificar cuáles son los productos que debo reportarle al área de despacho, como diciéndole, vea, ojo con la leche de coco, ojo con la leche de almendras, ojo con el jamón, ojo con... ¿sí? Y le voy a dar a aceptar. ¿Qué pasó ahí? Le tomó a No todo. toma condición. Señora. O sea, la condición falló porque se aplicó, fue a todo el formato del color, ¿no? Bueno, bueno, sí, algo así fue el error. Vamos a mirar el error. Perdón, voy a darle acá formato condicional, administrar reglas. Como ya tiene un formato condicional, las voy a administrar. Y aquí está, vea, aquí está lo que yo acabé de crear. Le voy a dar doble clic para editar. Vamos a entender un poquitico acá. Le estoy diciendo que si esta celda D6 es menor a 45, me seleccione todas las filas de este color. ¿Por qué me las selecciono todas? Porque está fijada la celda. Claro, porque esta celda D6 que está fijada es menor a 45. Por eso me subrayo todo. Porque está tomando como base es solamente esta celda. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí, señor. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Pues me vengo acá y le quito el signo pesos en la fila. ¿Para qué? Para que él vaya bajando. O sea, esta. Para que vaya comparando fila por fila. Y no me tenga en cuenta solamente esta sola celda, sino todas. ¿Cierto? Cada producto tiene sus días para vencer. Y le doy a aceptar. Vamos a ver si nos funciona. Le doy a aplicar y aceptar. Profe, perdón, no entendí muy bien, o sea, la relación del signo pesos. El signo pesos, entonces ahí me selecciona todo, fue lo que, porque no lo entendí. No, ya vamos por allá. El signo pesos, recuerden que cuando yo encuentro esto, es que la celda está referenciada. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? En estos casos, todo lo que yo seleccioné se está basando en esta sola celda, porque está referenciada. Entonces, por eso, ¿esta celda es menor a 45? Sí. Entonces, como esta celda es menor a 45, por eso él me subrayó todas las filas, ¿cierto? Porque él está cumpliendo lo que yo le escribí ahí. Pero entonces, en ese caso, yo necesito que hagan de cuenta que voy a arrastrar una fórmula. Pero yo quiero que se mueva. Yo quiero que no me base, o sea, que para este producto sí tenga en cuenta esta celda. Pero para el siguiente producto, la celda de abajo, para el siguiente, la celda de abajo, y él vaya bajando. Por favor, los micrófonos. Entonces, como yo necesito que él baje, necesito quitarle esa referencia a la fila. ¿Cómo le quito la referencia a la fila? Quitándole el signo pesos al número. ¿Sí? Para quitarle la referencia a la fila. Y le doy a aceptar. Aplicar y aceptar. Y observen que ahora sí, me está subrayando, él me subrayó todos los valores que están por debajo de 45. Entonces, si yo tengo una tabla grande, yo ya no necesito ponerme a mirar de a uno por uno, sino ya cuando yo abra esta tablita mañana, por ejemplo, pasado mañana, la otra semana, y los productos empiecen a disminuir, me los va a empezar a subrayar. Entonces yo ya abro mi tablita y ya lo que yo encuentre subrayado es lo que yo ya sé que tengo que reportar. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Alguna preguntilla con esto? ¿Sí quedó clara a la compañerita que me preguntó ahorita? Sí, ¿Lo de sí, la señor, referencia? gracias. Listo. ¿Todo claro, muchachos? Sí, bastante claro. Sí, señor. Bueno. Vamos aquí, tengo esta tablita. Profe, perdón, una pregunta. Cuando nosotros manejamos con tablas, por ejemplo, en la misma hoja de cálculo, yo puedo tener varias tablas, perdón, y a cada tabla le puedo aplicar un formato condicional, porque eso me lo permiten las tablas, ¿verdad? Sí, bueno, aunque técnicamente lo que sucede es que el formato condicional yo se lo aplico es a unas celdas.
¿sí? Entonces digamos que pues las tablas están en diferentes celdas, ¿sí? Entonces digamos que ahí no habría ningún inconveniente. Yo puedo aplicarle una tablita en formato condicional, abajo a otra tablita otro formato, aquí a mano izquierda otro formato, a mano derecha otro formato, ¿cierto? Porque él me toma es por celdas. O sea, es el rango que uno seleccione, porque digamos, bueno, Exacto. acá tengo productos de nevera. Puedo tener otra tabla con productos de confitería Correcto, sí, en exactamente. en la misma En hoja la y misma le hoja. aplico exactamente el mismo formato. Correcto, sí señor, sí se puede. Ok, Y gracias. miren, y miren, vamos a hacer aquí una prueba. Voy a agregar aquí otro producto. Miren que mi tabla llega hasta acá. Voy a agregar otro producto. Vamos a ponerle, por ejemplo, no sé, salchichas de pollo. Fecha de vencimiento. Miren qué pasó. Ahí me la subrayó, ¿sí vieron? Apenas la agregué, me la subrayó. Vamos a mirar. Fecha de vencimiento. Digamos que vence, por ejemplo, el 15 de octubre de 2021. Listo. Miren que aquí él ya me le quitó el colorcito naranja. ¿Por qué? Porque obviamente está por encima de 45. Pero miren acá, ¿qué pasó? En vez de mostrarme los días que hacen falta, me volvió fue otra fecha. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Pues simplemente es por el formato. Miren, yo cojo y me paro acá. Obviamente él me tomó un formato como fecha. Si yo le doy formato general, él pasa a número. Ustedes saben por qué, por ejemplo, cuando yo pongo una fecha, eso es fecha. Yo lo paso a general, me arroja un número entero. ¿Alguien sabe por qué? ¿O alguien sabe cómo trabaja el tema de las fechas Excel? Yo no. No, señor. Bueno, resulta que para Excel todas las fechas, a pesar de que él me las está mostrando así, ellas son números, así como está acá abajo. Ellas son números. Por eso yo puedo hacer operaciones con fechas. Por eso cuando yo tomo acá y le digo que voy a tomar esta fecha menos la fecha de hoy, él me devuelve otra fecha. Pero si yo le pongo el número general, le estoy diciendo, no, son 93 días. ¿Sí? Pero si yo le tengo el número de fecha, él me va a mostrar una fecha. ¿Por qué? El número 93 pertenece a una fecha en Excel. ¿Esto cómo funciona? Resulta que en enero de 1990, Excel empezó con la fecha número 1. ¿Cierto? El 1 de enero de 1990 fue el día 1. Entonces, el 14 de julio de 2021 es el día 44.391. Él trabaja los días de los meses del año, los trabaja con números. En 1900 empezó, el 1 de enero de 1900 fue el día 1. ¿Sí? El 30 de enero de 1990, perdón, fue el día 30. ¿Sí? Ahorita ya estamos en el día 44.391. ¿Listo? Así es que trabaja Excel las fechas. Por eso me permite hacer operaciones con fechas. Si no, pues Excel técnicamente no podría. ¿Cómo va a sumar una fecha menos otra? Le va a quedar bastante difícil. Pero él es capaz de hacerlo por esto. ¿Listo? Entonces, por eso cuando yo hago esta conversión, él me arroja una fecha. Porque me dice, ese 93 pertenece a una fecha. Pero le digo, no. Pues no estoy trabajando la fecha, estoy dando un número general. ¿Cierto? Listo. ¿Claros con eso, muchachos? Disculpe, instructor, ¿sería que podría explicar nuevamente de manera rápida lo de la tabla para que marque los productos que están por debajo de 45 días? Es que pues Claro. usted explica y no me sale. De Listo. pronto hice algo mal. Entonces, yo selecciono aquí todas mis celdas, ¿cierto? En este caso debo seleccionarlas todas porque las quiero subrayar todas las filas. Me voy aquí donde dice formato condicional y me voy aquí donde dice nueva regla. Estando aquí donde dice nueva regla,
Me voy aquí para la última opción que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Esta última opción. Y aquí es donde yo escribo lo que, o la condición que necesito, lo que yo quiero preguntarle a Excel para que él me subraye. Entonces le digo, por ejemplo, si esta celda que está acá es menor a, bueno, a 50, 45, dependiendo de lo que necesite. Pero recuerden que como está fijada, debo quitarle ese signo pesos al número, ¿verdad? Para que no quede fija, para no referenciarla, sino para que vaya hacia abajo, validando cada uno de los datos. Aquí le doy formato, que es el formato que le voy a aplicar cuando se cumpla esa condición. Yo puedo ponerle un tipo de fuente, yo puedo decir, ay, póngale cursiva a todos los textos que cumplen esa condición. O no, mentiras, quiero más bien es relleno. ¿Sí? Entonces yo le digo, por ejemplo, a mí me gusta bastante el relleno porque uno lo evidencia rápido. Entonces le digo, por ejemplo, aplíquele este color rojo a esos productos que cumplan la condición. Le doy a aceptar y le doy a aceptar. Y listo. Miren cómo le puse cursiva, ¿sí vieron? Miren cómo queda en cursiva. Sino que, pues, bueno, yo lo evidencio más fácil con el color de relleno, ¿cierto? ¿Listo? Preguntica, muchachos, hasta acá. Listo, instructor, muchas gracias. Ya. Profe, aquí en este caso, en la columna de fecha de vencimiento, uno ingresa las fechas de forma manual, pero en los días para vencer es donde se utiliza la fórmula, ¿verdad? Correcto. Sí, Ok. señora. Acá utilizo una, digamos, aquí ingreso 15/08/2021 y aquí pongo la fórmula que estoy tomando, la fecha de vencimiento menos la fecha de hoy para que me devuelva los días. Es que a mí me sigue arrojando diferente la fórmula, entonces quedo, Si quiere me comparte pantalla, por porque favor. me sale, bueno, fecha, yo pongo en los días para vencer, me sale es chip igual, @ fecha de vencimiento. A ver, Pues si quiere compártame pantalla y revisamos. vale, ya un segundo. Ay, ahora se me enloqueció acá. Ay, se me olvidó que era acá lo que iba hoy. Pues si quiere borre. Borre eso y lo volvemos a hacer mejor. Ahora no me deja borrar todo. Listo. Pues igual a esta columna, ¿sabéis cuando digo que me sale? Le pongo el hoy. Pero no porque ahí no está haciendo ninguna operación. ¿Qué operación debes hacer? La fecha de vencimiento menos la función de hoy. Ah, me faltaba el menos. Menos, ahora sí. Ah, ya es que cualquier cosita mínima se le escapa a uno y ya le queda. Sí, entonces ya ahí usted le puede cambiar el formatico, usted le dice, no, qué pena, yo esto no creo que me lo muestre, o sea, que no tome ese valor como una fecha, sino que me lo deje general, que me muestre son los días. Pero, a ver, ya. General, listo. Ok, listo, gracias. ¿Vale? Entonces, ¿alguna preguntita? No, ninguna. Bueno, me confirman acá. Si están viendo mi pantalla nuevamente. Sí, señor. Listo. Vamos aquí ahora. Tengo acá esta tablita. ¿Cierto? Vamos a mirar otros tipos de formato condicional. ¿Cierto? Resulta que, por ejemplo, yo puedo seleccionar esta columna de factura. ¿Cierto? Toda esta. Esos son números de factura. ¿Cierto? Números de factura.
Y yo puedo darle aquí donde dice formato condicional y tengo varias opciones de aplicar formato condicional sin necesidad de irme aquí donde dice nueva regla. Por ejemplo, puedo resaltar reglas para resaltar celdas. Observen que puedo seleccionar si resaltar cuando las celdas son mayores a algo, son menores a algo, cuando están entre un rango, cuando son iguales a algo, cuando contienen un texto, cuando contienen una fecha o cuando contienen valores duplicados. En este caso vamos a hacer un ejercicio. Voy a seleccionar esta columna factura y le voy a decir, oiga, subráyeme si tengo valores duplicados. Y acá me dice duplicados y acá con qué formato lo voy a rellenar, así como el estilo, con qué color. En este caso, pues él aparece rojo claro con texto oscuro. Bueno, hay varias opciones, o yo le puedo dar formato condicional y puedo seleccionar un relleno. Sí, le voy a decir, seleccioneme, por ejemplo, de color naranja. Le doy a aceptar y aceptar. Observen que él se encargó de seleccionarme aquí, miren, las facturas que están duplicadas. Él me las marca. Ahí yo puedo evidenciar. Ah, mire, todas esas están duplicadas. Vamos a mirar, por ejemplo, esta factura 744. Voy a agregar algo acá. Voy a agregar aquí otra factura 744. Miren de una vez cómo la subraya, ¿cierto? O sea, él se percata que lo que yo acabé de agregar ya está duplicado. Ya hay una factura arriba con el mismo número o algún valor con la misma referencia. Ese sería un tipo de formato condicional. Vamos a mirar otro. Vamos a seleccionar la descripción acá. Le voy a dar formato condicional, regla para resaltar celdas y le voy a poner, por ejemplo, texto que contiene. Y acá le voy a decir, subráyeme por favor todo lo que diga, por ejemplo, tubo. Todo lo que tenga la palabra tubo. Y que me lo subraye. Recuerden, eso es el formatico. Le puedo decir, no, con color verde. Le voy a aceptar y aceptar. Y el que me seleccionó, observen todo lo que diga tubo, él me lo subrayó. ¿Sí ven? Donde él encuentre aquí la palabra tubo tal cual, así como está, él me lo va a subrayar. ¿Listo? Bien. Eso es otro tipo de formato condicional. Muchachos, ¿preguntas hasta acá o todo claro? Para mí está claro, gracias. Para mí igual. Listo. ¿Qué más puedo aplicar? Por ejemplo, aquí al monto. Voy a seleccionar esta columna. Le voy a dar formato condicional. Vamos aquí a la segunda opción, reglas para valores superiores e inferiores. Resulta que yo quiero subrayar de esas facturas, cuáles fueron las 3 con valores más altos. Las 3. Entonces yo vengo para acá y me dice 10 superiores, 10% de valores superiores. Bueno, aquí hay unas opciones. Pero me dice todo 10. No me dicen ninguna 3, pero es que yo necesito apenas 3. Yo lo necesito 10. No hay ningún problema, muchachos. Miren, ustedes seleccionan la opción. En este caso, los superiores, ¿cierto? O sea, los más altos. Le doy acá. Y aquí donde dice 10, pues le bajo. Le digo, no, mentira, nada más quiero los 3. O los 4, los 5, los 6, o los 10, o los 11, 12, los 13, ¿cierto? Aquí yo le acomodo. En este caso quiero que me subraye los 3 más altos con un color amarillo. Le voy a aceptar y le doy a aceptar. Miren, ahí me seleccionó los 3 más altos. ¿Sí o no? Vea. Y lo mismo los 3 más bajos. Resulta que yo le puedo aplicar a las mismas celdas varios formatos condicionales. Miren y verá. Voy a seleccionar nuevamente mi columna. Le doy formato condicional. Ahora en este caso necesito los inferiores. Necesito los 3 inferiores nomás, o los 2, los 3. Vamos a dejar los 3. Y le voy a decir que, bueno, que le ponga el color rojito que él me dice ahí y le doy a aceptar. Miren, tengo en amarillo los más altos y en rojo los más bajos. ¿Vieron?
Ahora bien, vamos a mirar algo acá. Resulta, me voy a devolver acá, resulta que, ¿se acuerdan para qué son estas flechitas que están acá? ¿Para qué sirven? No, realmente no me acuerdo. Instructor, por favor. Son como los filtros. Los filtros. Eso es para filtrar información dentro de una tabla, ¿cierto? Yo puedo filtrar información por cada una de las columnas. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí en la flechita a productos, él me va a mostrar todos los productos que tiene esa columna. Yo puedo quitarle el chulito a todos y decirle, ay, nada más muéstreme los teclados. Y le doy a aceptar. Y solamente me muestra el teclado. Y yo puedo aplicar varios filtros. Aparte del teclado, quiero que me muestre la zona. Bueno, en este caso nada más tengo una sola zona. Si tuviera varios teclados en diferentes zonas, entonces yo le puedo decir, no, nada más muéstreme el teclado de la zona norte, de la zona sur. Le doy a aceptar. Y yo puedo aplicar varios filtros en cada una de las columnas, ¿cierto? Los que yo necesite. ¿Eso para qué me sirve? Para hacer búsquedas. ¿Sí o no? Observen que cuando le aparezca, miren que aquí aparece una flechita y aquí aparece algo diferente. Eso es porque ahí en ese momento se está aplicando un filtro. Yo puedo darle clic acá y le puedo decir borrar el filtro, o sea que lo quite. Y listo, para volver. Ahora acá, por ejemplo, necesito mirar la zona norte. Te me muestras toda la zona norte. Pero de esa zona norte solamente lo de Bucaramanga. ¿Sí? Miren, entonces solamente me muestra lo que está cumpliendo las condiciones que yo le estoy diciendo en los filtros. Después, mentiras, voy a borrar el filtro, ya quiero quitarlo, ya no lo necesito. Claro con eso, muchachos, si han trabajado filtros alguna vez, ¿no? Yo sí, pero desde la hoja normal, no tenía conocimiento que con las tablas también se podía aplicar. Ok. Es más, yo puedo seleccionar mi tablita y le doy aquí herramientas de tabla. Y observen que aquí dice botón del filtro. Si yo se lo desactivo, se lo quito. Para no verlo, ¿sí? Si no, no necesito. Si no necesito, pues le doy clic acá y ya. ¿Listo? Bueno. Esto sirven los filtros. ¿Alguna pregunta sobre el funcionamiento de los filtros? Está claro, gracias. Listo. Entonces, basados en estos filtros, vamos a mirar acá algo. Resulta que yo aquí puedo decir, por ejemplo, necesito filtrar que me muestre, en este caso, que me muestre solamente las facturas duplicadas. Solamente las facturas duplicadas. Si yo le doy aquí filtro, ¿cómo lo haríamos? Acá, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo podría yo filtrar por las facturas duplicadas? Pero si no, nada más muéstreme las facturas duplicadas. Por color se pone arriba. Por el color. Claro, miren, las facturas yo ya les puse un formato condicional y tienen este color naranja. Obviamente, si yo me voy por acá, pues me va a quedar difícil porque acá tendría que seleccionarlas y yo cómo sé cuáles son, ¿cierto? Entonces, yo puedo darle más bien acá un filtrar por color y aquí me va a mostrar los colores que tengo, sin relleno, que son las otras celdas, y la del color naranja. En este caso, la del color naranja, o sea, fíltreme o muéstreme nada más lo que esté subrayado en naranja. Y miren cómo me aplica un filtro. Y aquí también, de esas facturas duplicadas, lo que diga tubo. Pero ¿cómo sé que dice tubo? Por el mismo color verde, miren. ¿Sí vieron cómo se enlaza una cosa con la otra? ¿Señora? Sí. ¿Qué pena? ¿Alguien me dijo algo? No lo escuché. Bueno. ¿Sí vieron cómo se enlaza una cosita con la otra? El formato condicional con los filtros. Mire, ahí me ayuda bastante, ¿cierto? Y más cuando sean datos grandes.
Eso le iba a preguntar, profe, cuando uno tiene unas facturas grandes, ¿siempre tiene que hacerle con el formato condicional para que sea más fácil o se puede hacer sin formato también? Pues lo que pasa es que es como la necesidad. Por ejemplo, voy a quitarle aquí el filtro. Por ejemplo, si usted tiene una tabla de 1000 datos y hay, no sé, 300 facturas duplicadas, si usted viene a darle aquí un formato, primero usted tendría que saber cuáles son para que se las muestre. Entonces usted le quita y diría, ah, la factura es esta. Si yo las tengo en un listadito, yo podría hacerlo. Entonces, mira, y esta. Pero la verdad considero que es mucho trabajo. Me queda más fácil decirle a Excel que él mismo me la subraye y después de que la subraye yo le aplico un filtro por color. ¿Y con tabla dinámica no es más fácil o mejor así con condición? Bueno, claro, con tabla dinámica yo también podría realizar otro tipo de filtro avanzado. Pero estamos hablando, digamos, desde esta perspectiva, desde este filtro, pues ya es, digamos, como criterio propio, ¿no? Para mí sería más fácil así. Pero vuelvo y le digo, ¿no? Si usted dice, no, pues es que yo tengo el listadito, me queda más fácil seleccionarlas, también es válido. Ok, gracias, profe. Listo. Y lo mismo acá, por ejemplo, ya tengo las facturas duplicadas, pero esas facturas duplicadas, digamos que son 300 datos. Necesito seleccionar todo lo que fue tubo. Entonces yo vengo para acá y me tocaría empezar de a una. Carga y manejo, no, cemento, no. A ver, aquí dice tubo, todo lo que diga tubo. En cambio, si yo ya tengo un formato condicional, simplemente, como ya sé que él me está subrayando todo lo que dice tubo, entonces más bien filtro por el color verde. Eso también podría aquí filtrar, vea, por color. Entonces le digo, por ejemplo, que necesito filtrar las 3 facturas más altas. Bueno, son las que tienen color amarillo. Ahí están, vean. Pero puede pasar, por ejemplo, que con alguno de los filtros que yo haya hecho en las otras columnas, se me oculte el monto de las, digamos, ahí aparecen 3 facturas altas, pero puede que por otro filtro que yo haya aplicado, ahí ya no me aplique para todas las más altas, ¿no? Podría pasar. Claro, sí. No sé si me hice entender la pregunta. Sí, claro, porque cada filtro es diferente. Por ejemplo, si yo voy a filtrar todo lo que dice tubo, entonces voy a filtrar acá todo lo que dice tubo. En este caso tengo un valor alto y un valor más bajo, ¿cierto? Miren. En este caso, si yo voy y filtro aparte por las facturas duplicadas, observen que ya estos valores no son los más altos de toda la tabla, ¿sí? Por eso él no me los subraya, ¿cierto? Eso es lo que hace referencia la compañera, ¿cierto? O sea, aquí en este caso, sí, pues señor. claro, como ya tengo acá un filtro y otro filtro, pues él me va a arrojar unos resultados. Y entre ese monto de ese filtro que realicé, no están los valores más altos ni los más bajos. ¿Sí? Muy bien. Listo. Entonces acá voy a quitar los filtros, ¿cierto? Muchachos, claros aquí con lo de estos tipos de formato condicional y lo de los filtros. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno. Sí. Me voy a ir para acá. Tengo acá otra tablita. Vamos a mirar un formato condicional muy sencillo que es de barras. Miren, yo puedo seleccionar todo esto, ¿cierto? Me voy aquí donde dice formato condicional y hay una opción que dice barra de datos. Funciona como un mini gráfico. Miren, mira cómo trabaja esto. Yo le puedo decir, voy a utilizar este color. Miren, ahí está. ¿Sí que funciona como un gráfico? El valor más alto, de ahí empieza a bajar, miren. Funciona como un gráfico. Esto, pues también en algún momento me puede llegar a ser útil. ¿Listo? Entonces, muchachos, la primera práctica que debemos realizar
les voy a compartir esta tablita. Esto les voy a compartir toda la tablita por WhatsApp. A ver, déjame un segundo que las comparto de una vez. Acá. Y esa tablita deben aplicar mínimo 3 tipos de formato condicional. El que ustedes quieran. ¿Listo? Ahí se las compartí. Mínimo 3 tipos de formato condicional. Los que ustedes quieran que vimos el día de hoy. Ustedes pueden escoger lo que ustedes quieran. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿O todo claro? ¿Esa práctica la vamos a hacer en este momento o nos queda como tarea? Pues les queda como tarea. Yo creo que al hacerla es que empiezan a salir las dudas, porque pues yo no puedo hacerlo pues a la par, porque pues no, pero entonces pues al momento pues, pero sí, ya lo que eso es, lo que uno aquí va viendo, pues lo va aplicando, ¿no? Sí, pues esa es como la idea, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, mañana no tenemos sesión. Entonces, la idea es que ustedes saquen el tiempo de mañana, se sienten y se pongan a hacer la práctica. Y si hay alguna duda, alguna inquietud, pues me escriban. Como dice la compañera Marta, pues haciendo es que se empiezan a generar las dudas, ¿cierto? Yo lo hago y pues, bueno, tal vez ustedes lo ven y, bueno, sí, yo entiendo. Pero ya una cosa es ver, a otra hacer, ¿sí o no? Pero de eso pues se trata. Eso es lo importante de las prácticas. Yo podría desgastarme aquí explicándoles tema y no ponerlos a practicar, pero al final ya cuando ustedes cuando les una entrevista o algo, entonces, ay, vea, yo no me acuerdo de esto. En cambio, cuando ustedes lo hacen, algo se les va quedando. ¿Listo? Entonces, perdón, esa es la primera práctica del día de hoy. ¿Listo? Claro con lo que deben hacer, sí. Ahí les escribí por WhatsApp. Sí, señor. Sí. Listo. Sí, señor. Bueno. Vamos a mirar ahora, o a reforzar más bien, algo acá con la función sí. ¿Conocen la función sí? No. No, listo. La función sí ¿Eso es lo mismo de concatenar? no, eso es totalmente diferente. Bueno, vamos a mirar algo acá. Tengo una tablita, ¿cierto? Tengo apellido, nombre, el género, la ocupación, los cargos, tipo de contrato. Bueno, aquí me tocaría calcular el sueldo base, tengo el auxilio de transporte, tengo la salud, pensión, ventas, comisión, descuentos, bueno, y total a pagar. Tomamos un estilo como de nómina, ¿no? Aunque la nómina tiene muchas más cosas, pero bueno, algo parecido ahí. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a ver aquí dos funciones que son totalmente condicionales, ¿sí? La primera de ellas es cuando yo necesito contar de una lista algo. Por ejemplo, me dicen que cuenten cuántos auxiliares tengo, cuántos asistentes y cuántos, perdón, acá son administrativos. ¿Cuántos administrativos tengo en mi empresa? ¿Cuántos auxiliares? ¿Cuántos asistentes? ¿Cierto? O sea, me están pidiendo contar basados en una condición. En este caso, ¿cuál columna me arroja estos datos? La de carga, o sea, carga. La F. ¿Cierto? La G, exactamente. Aquí es donde tengo, si la persona es auxiliar, administrativo, de gerencia, asistente. Entonces, aquí me piden que los cuente. Por ejemplo, ¿cuántos auxiliares tenemos? Tantos. ¿Cuántos asistentes? En este caso, pues como es una tabla pequeña, yo lo podría hacer fácil. ¿Cierto? Ustedes se dirán, pero por ahí yo los puedo contar de manera manual. 1, 2, 3, 4, ¿cierto?
pero hagamos siempre, normalmente en Excel vamos a trabajar datos grandes, tablas grandes, ¿cierto? Entonces, mire, la función, antes de empezar con las condicionales, es muy importante tener claro estos operadores, que ustedes los conocen. Son operadores que sirven para comparar, cuando yo quiero poner condiciones. Este es el primero. ¿Cuál es? Igual. El igual. Muy bien. Este. Mayor. Mayor que este. Menor que. Menor. Ok, muy bien. Este. Mayor igual. Este. Menor igual. Menor igual. Y este. Bonita. Ni idea. No me borré. Ese último que Diferente. Diferente. No. Hay un micrófono por ahí abierto, por favor. Diferente. Es diferente. ¿Listo? Bueno, entonces, basados en esto, vamos a trabajar aquí. La función se llama igual contar.si. ¿Cuántos parámetros tiene la función? Dos. Dos. Rango y criterio, ¿cierto? Estos dos. Entonces, ¿el rango cuál sería? El rango es dónde están los datos. Los datos están en toda la columna cargo, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Ahí es donde yo sé si son auxiliares, administrativos, asistentes, etc. Punto y coma. Y el criterio es de esa lista que le cuento. En este caso, como es un texto, bueno, todos los criterios van entre comillas. ¿Listo? Pero en este caso, como es un texto, no debo utilizar ningún operador. Puedo escribirle. ¿Qué necesito que me cuente? Lo que diga auxiliar. De esa tabla, de ese rango que yo le seleccioné, vaya, cuénteme cuántos auxiliar hay. Y cierro paréntesis y le doy enter. Me dice que hay uno. Vamos a ver si es verdad. ¿Verdad? ¿Sí o no? Vean. Hay uno solito. Ahora lo mismo, asistente. Vamos a contar los asistentes. Igual, contar.si. Rango, el mismo. Sería la misma columna, ¿cierto? Punto y coma. Y en ese caso, ¿cuál sería el criterio? Asistentes. Asistente. Se debe Cierro. escribir tal cual, ¿cierto, profe? O sea, Claro. no se puede escribir en minúscula ni nada de eso. Ah, bueno, no, vea, si yo escribo en minúscula, igual me los cuenta. Lo que debo tener cuidado es que, por ejemplo, si a mí me dicen cuénteme los que son asistentes, y yo vengo acá y escribo asistentes, eso no está arriba. Arriba dice asistente. Entonces, no debo dejarme confundir con lo que me están pidiendo a los datos que tengo en la tabla. ¿Listo? Pero no influye, vea, asistente en minúscula, me los cuenta, hay 3. Supongo que hay 3 asistentes, ¿cierto? Y lo mismo para administrativos. Entonces, igual, contar.si. Rango sería el mismo, ¿verdad? Punto y coma. El criterio, que sería administrativo. Me dice que hay 5. Vean. ¿Preguntas con esto, muchachos? ¿O todo súper claro? Hasta ahí, claro. Todo claro, profe. Listo. Bueno, vamos a... Bueno, entonces, vamos a mirar acá otra manera de aplicar el contar.si. Por ejemplo,
Por ejemplo, necesito, por ejemplo, tenemos aquí una columna que dice número de ventas, ¿cierto? Y acá necesito contar de esas ventas cuántas son mayores a 180. O sea, cuántas personas hicieron más de 180 ventas. Eso es lo que necesito contar. ¿Cierto? Acá. Entonces, acá le voy a dar contar puntos y lo mismo. En este caso, ¿cuál sería el rango? ¿Cuál sería el rango ahí? La M, la columna M. La de ventas, ¿cierto? Esta, número de ventas. ¿Cierto? Toda esta. Punto y coma. Y entre comillas, ¿cuál sería el criterio? ¿Cuál sería el criterio? ¿Cuál creen ustedes que sería el criterio, muchachos? Mayor que, menor que, número de ventas. En ese caso, mayor a ¿cuántas ventas? En ese caso, a 180 me están pidiendo, ¿cierto? ¿Qué le estoy diciendo a Excel? Vaya, cuénteme de esta lista cuántas son mayores a 180. Sí, observen que de ahí tuve que utilizar un operador. Puede ser mayor, menor, dependiendo de lo que me estén solicitando, ¿cierto? Y cierro paréntesis y le doy enter. Me dice que hay 7. De todas las ventas, hay 7 que fueron mayores a 180. Pregunta, muchachos. ¿Todo claro? Con la función contar puntos, ¿sí? Por el momento, sí. Listo. Bueno. Les voy a compartir un archivito por WhatsApp. Déjenme un segundo. Listo, muchachos, ahí les compartí por WhatsApp. Si quieren, van revisando ese archivito que les envié, por favor. Y ya les comparto pantalla para explicarles qué debemos hacer con él. El archivito que les acabé de compartir es este. Es una base de datos
de 400 pacientes, bueno, contagiados de COVID-19. ¿Cierto? Es una base de datos. Entonces, sobre esta base de datos, muchachos, ustedes se van a ir para el final y van a encontrar 5 preguntitas. Mírenlas acá. Esas preguntitas son, primero, contar cuántas personas tienen más de 35 años de edad. Entonces, ustedes deben aquí aplicar la función y contar eso. Segundo, van a contar cuántas personas pesan más de 64,75 kilos. Tercero, cuántas personas tienen como país de procedencia España. Por ahí hay una columna que dice país de procedencia. Van a calcular el promedio de altura de todos los pacientes. Y aparte van a calcular cuál es la altura máxima y mínima de los pacientes. ¿Claro con lo que deben hacer? Ahí en el máximo y mínimo, en los criterios, ¿se debe poner la función máximo y mínimo o no? ¿O Correcto, cómo sí. Sí, ahí deben hacerla igual max, igual min. Sí, para calcular cuál es la altura máxima y cuál es la altura mínima. O sea que en el criterio puede ir otra función dentro del criterio, ¿cierto? ¿O no? No. Aunque aquí no me están pidiendo, digamos, la cantidad, sino me están diciendo la cuál cantidad, es. okay. Sí, ahí me están diciendo cuál es la altura máxima y cuál es la altura mínima de todos los pacientes. Ok. ¿Listo? Claro, muchachos, con lo que deben hacer. Eso también es para que el día de mañana se sienten con tiempito y puedan hacer esa actividad también. Entonces, esa sería la segunda práctica que tienen para mañana. ¿Claro con lo que deben hacer? Profe, qué pena, voy a preguntar. Sí. Esa hoja de cálculo nos toca copiarla y pegarla en el archivo que estamos creando de todos los archivos, de todas las actividades. Bueno, lo pueden hacer o pueden dejar el archivito ahí y me lo adjuntan después. Al finalizar, cuando les envíe todas las evidencias, me lo pueden adjuntar también, no pasa nada. ¿Sí? Para que no tengan que copiar y pegar. Ok, gracias. Listo. ¿Preguntitas? ¿Dudas o inquietudes? Yo creo que las preguntas se generan es cuando empecemos a hacer los ejercicios cada cual. Correcto. Listo, muchachos. Bueno. Y vamos a continuar acá, ya viendo la función contar puntos y vamos a revisar la función sí. La función sí es una función netamente condicional, es muy condicional. Entonces, aquí vamos a revisar. La función sí consta de 3 parámetros. El primero yo lo llamo como la pregunta, ¿cierto? Como la condición que ustedes le van a plantear a Excel, pero es una pregunta. Punto y coma. Después viene el valor verdadero. O sea, ¿qué pasa si la pregunta se cumple? Y punto y coma vendría el valor falso. ¿Qué es? ¿Qué pasa si la pregunta no se cumple? ¿Cierto? Estos son los parámetros de la función sí. En la pregunta siempre voy a tener que utilizar un operador de los que vimos ahorita, el igual, mayor, menor, mayor igual, menor igual. Siempre vamos a tener que utilizar uno de ellos, porque vamos a preguntarle a Excel si esto es mayor que esto, si esto es igual que esto, si esto es menor o igual que esto. Y después viene el valor verdadero, o sea, ¿qué pasa si la pregunta se cumple? ¿Qué pasa si la pregunta es verdadera? Y lo otro, ¿qué pasa si la pregunta no se cumple? ¿Listo? Vamos a verlo aquí en un ejercicio. Resulta que... Profe, ¿me permite un segundito lo que estaba anotando en el blog? Que era que lo estaba copiando y valor verdadero.
Listo, gracias. Bueno. Vamos a mirar acá, vean. Resulta que vamos a enfocarnos aquí en esto que tengo, en este texto que les voy a poner de color amarillo. Nos dice, o nos plantean un problema que tenemos que darle solución. Dice que si el colaborador realizó más de 175 ventas en el mes, se le dará una comisión del 15% sobre su sueldo base. Por ejemplo, me hace falta calcular los sueldos, pero pongamos unos sueldos ahorita por temas de hacer el ejercicio. Entonces, le puse mucho a esta persona. Así es. Y puse unos sueldos, ¿sí? Para hacer el ejercicio. Observen que tengo un número de ventas y necesito calcular la comisión en base a este problema, ¿cierto? Entonces, aquí yo debo tener en cuenta, o el texto que me dan, debo identificar, debo identificar cuál es la pregunta. ¿Cierto? Recuerden que la función sí tiene 3 parámetros: la pregunta, valor verdadero o valor falso. ¿Cuál sería la pregunta que yo debería hacerle a la función sí? Si sus ventas son mayor que 175. Esa es la pregunta. Muy bien, esa es la pregunta que debo hacerle. Entonces, acá donde dice comisión, acá, vamos a escribir igual sí. Miren los tres parámetros: la prueba lógica, valor verdadero, valor falso. Entonces aquí le voy a preguntar a usted si las ventas, o sea, esto que está acá, ¿cierto? Porque aquí es donde están las ventas, son mayores a 175, ¿sí o no? Sí. Esa es la pregunta. Punto y coma. ¿Qué pasa si sí? O sea, ¿qué pasa si son mayores a 175? ¿Qué pasa? Se le dará la comisión del 15%. Exactamente. Entonces, ¿qué le digo? Tome el sueldo base, y multiplíquelo por el 15%. ¿Cierto? O sea, si las ventas son mayores a 175, tome el sueldo y multiplíquelo por 15% y me pone aquí el resultado. Ahora punto y coma. ¿Ahora qué pasa si no? No se le da. Entonces, ¿qué le pongo? El sueldo base. No, porque ahí voy a calcular la comisión. Se le pone falso, ¿no? Bueno, yo podría ponerle falso, entre comillas. Cuando yo voy a trabajar en fórmulas o funciones con texto, deben ir entre comillas. Pero estoy trabajando con valores, entonces no quedaría bien que tuviera valores y en una celda dijera falso, porque cuando vaya a calcular el total a pagar voy a tener problemas. Entonces, ¿ahí qué le podría poner? 0. 0, ¿cierto? O sea, la comisión de esa persona va a ser de 0. ¿Sí o no? Sí, señor. Y cierro el paréntesis. Y le doy Enter. Listo, miren, ahí está. Estas personitas son las que cumplieron con las ventas. Por eso les calcula el porcentaje. ¿Sí ven? Las que están en 0 es porque no las cumplieron, vean. Este que tiene 175, ¿por qué me arroja 0? Porque deben ser mayor que 175. Le pusimos esa condición, no mayor igual. Correcto, muy bien. O sea, como yo le puse mayor, técnicamente arranca desde 176. ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. Profe, ¿me deja ver un segundo la fórmula completa nuevamente? Gracias. Claro, sí. No Bueno, me quedó claro. ¿Se le pone 0 al final? ¿Por qué razón? Por el que, bueno,
primero, yo en la función sí siempre debo llenar el valor verdadero y el valor falso, ¿sí? En este caso, si la persona hizo más de 175 ventas, está calculando el 15%. Si no hizo más de 175 ventas, pues entonces su comisión es de 0, por eso le puse el 0. ¿Sí? Pero no tiene Ok. comisión, 0. Ok, gracias. Listo, muchachos, ¿preguntas? Con esto, así trabaja la función sí. Vamos a mirar otro ejercicio. Por ejemplo, dice que si el colaborador tiene como ocupación tecnólogo, vamos a mirar acá. Si el colaborador tiene como ocupación tecnólogo, se le hará un descuento del 0,6% sobre su sueldo base para Reteica, por ejemplo. ¿Sí? Aquí tengo un ejercicio. Si el colaborador tiene como ocupación tecnólogo, se le hará un descuento del 0,6% sobre su sueldo base para el Reteica. Entonces, acá es donde necesito calcular esos descuentos. ¿Cuál sería la pregunta que debo hacerme ahí, chicos y chicas? A ver, si el colaborador, si en la casilla de colaborador es tecnólogo, ahí aplica uno la condición que se le dará el 0,6 y si no, no se le dará nada. Ok, muy bien. Entonces, miren, vamos a hacerlo acá. Voy a decirle sí. ¿Sí qué? La ocupación. Miren, ahí me dice. Entonces me voy y busco, vea, si la ocupación, o sea, esto que está acá. Voy a seguir la función aquí arriba. Si la ocupación es igual, entre comillas, ¿a qué? A tecnólogo, ¿cierto? Si la ocupación es igual a tecnólogo, mire, eso es lo que me está diciendo acá. Si el colaborador tiene como ocupación tecnólogo, entonces le estoy diciendo, si la ocupación es tecnólogo, punto y coma. ¿Qué pasa si es tecnólogo? ¿Qué pasa si sí es tecnólogo? Se le Ah, descuenta cuenta. el punto, el descuento. Entonces tomo el sueldo base y lo multiplico por 0,6%. ¿Sí o no? Sí. Pero Punto y coma. ¿por qué iría multiplicado si se debe hacer el descuento? Ahí no No, entiendo. porque ahí estoy calculando es el valor del descuento. Ah, ya. Sí, digamos, o sea, ahí en esa columna estoy calculando es no como, o sea, no estoy tomando el sueldo base y le estoy restando el 0,6% de ese sueldo, sino estoy calculando es cuánto es ese descuento. ¿Listo? Por 0,6%. Punto y coma. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no es tecnólogo? 0. 0, ¿cierto? Porque no se le va a hacer ningún descuento. Cierro paréntesis y le doy enter y ya, miren, ahí están. ¿A qué se les va a hacer el descuento a los que son tecnólogos? Miren, al resto le puso 0. Claro, con eso, muchachos, con la función sí, fácil, ¿cierto? Sí, señor. Lo que pasa es que tiene que uno preguntarse bien, si no también. Claro, claro, el truco está en cómo yo organice la pregunta. Listo. Vamos a mirar un ejercicio que ya teníamos, por ejemplo, esta factura. Recuerdan que aquí tengo contado crédito no aplica.
¿Qué pasa si, por ejemplo, me dicen, bueno, digamos que esa es mi factura, yo tengo mi empresa, yo digo, bueno, si alguna persona viene a comprarme y me paga de contado, le voy a dar un descuento del 1,2%. Entonces, vamos a inventarnos aquí unos productos para llenar eso acá. Listo. Entonces, acá debo calcular un descuento. ¿Sí? Aquí debo calcular un descuento, pero basados en una condición. Si la persona me paga de contado, le voy a dar ese descuento. Si me paga a crédito, no le voy a dar ningún descuento. Entonces, ¿cómo lo haríamos? A ver, ayúdenme ustedes. Si es igual a contado, coma, se le hace el descuento de 1.2. ¿Sí? Contado, ¿sí? Igual a contado. ¿Contado, de verdad? No, A la ahí casilla que dice contado. En la casilla. Sí, esto que está acá. Ajá. ¿Cierto? Porque aquí es donde yo selecciono. Aquí es donde yo selecciono si es contado o crédito, ¿cierto? Esta celda es la que me dice. Entonces le estoy preguntando si E5 es igual a ¿qué? Contado. Entre comillas, ¿verdad? Porque es texto. Si E5 es igual a contado, punto y coma, ¿qué pasa? Se le hace el descuento del 1.2%. Sería O el sea, subtotal. Subtotal. Uh-huh. Por el 1.2%. Punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si no es contado? No se le hace el descuento. O sea, cero. Cero. Muy bien. Y cierro paréntesis y le doy enter. Miren, ahí está cero. ¿Por qué? Porque dice no aplica. Si yo le pongo crédito, cero. Si yo vengo y le pongo contado, así le aplicó el descuento. ¿Preguntas, muchachos, hasta acá? ¿Dudas, inquietudes? Toca realizar la tarea para ir despejando los inconvenientes y se presentan. En mi caso, pues yo no voy haciendo la tarea a la par porque hago una cosa o hago otra. Entonces yo lo que pasa es que me apoyo con la grabación. Yo voy Correcto. realizando así la tarea. Muy bien. Sí, ahí lo importante, como les decía, es que se tome el tiempo para practicar. Sí, eso es lo realmente importante. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, la función sí la pueden practicar aquí con la factura. Van a hacer esto mismo. Profe, una pregunta, qué pena. O sea, como nosotros hicimos el descuento al subtotal, pero yo quiero que también se vea reflejado en el total, ¿cómo se debería hacer entonces? En el total a pagar. Pues en el total se está viendo reflejado. ¿Sí? Porque yo tengo una fórmula que es subtotal masiva menos descuento. Ok, listo. Sí, entonces, digamos, si el descuento es 0, pues aquí él no lo va a restar, ¿cierto? No me va a restar nada. Pero en este caso, como es 15,000, pues me lo va a restar. ¿Sí? Ok. Listo. Entonces, vea, crédito, 0. 1.571.000. Miren aquí el total. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo contado? Me calcula el descuento y aparte me le resta esos 15,000. De eso se trata Excel, ¿cierto? O sea, de que todas las fórmulas van tomadas de la mano y puedo ir haciendo cambios sin necesidad de alterar nada. Si yo altero uno, se altera todo. ¿Listo?
Bueno, muchachos, entonces, la función sí la pueden practicar aquí con la factura, aplicando esto. Y aparte les voy a compartir una tablita como esas, aunque igual ustedes la pueden hacer, pues se la voy a compartir para que tengan como guía, porque el día viernes vamos a seguir trabajando sobre esta tablita, porque ya vamos a ver otro tipo de formato condicional que también trabaja con el sí. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir esta tablita también. Ah, miren acá esto acá. Resulta, antes de compartirles la tablita, vean esta columna de auxilio de transporte. ¿Por qué algunos me dan 0 acá? Y otros sí me calcula el auxilio de transporte. Porque tienen como condición que si es mayor de 908, no se le da nada. El auxilio de transporte Ahí, tiene lo que una dice condición, sí, ¿cierto? sueldo base. Sí, A todas las personas no se les da auxilio de transporte, ¿o sí? no a todas. Ok. Entonces, ahí tengo una condición que estoy diciendo que si el sueldo base es mayor a 2 salarios mínimos, que es esto que está acá, no se le va el auxilio de transporte. Pero si no, o sea, si no es mayor a este valor, ahí sí le voy a dar el auxilio de transporte. Eso es lo que le estoy diciendo ahí, ¿listo? Entonces, muchachos, van a calcular esto, van a calcular esto, van a calcular esto. Ya ahorita les comparto les voy a compartir primero la tablita, ¿listo? ¿Cierto? Y aparte a esta tablita van a resolver esto y esto. Van a resolver esto y van a resolver esto. ¿Listo? Pues lo que hicimos. Eso fue lo que hicimos. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna preguntita? Entonces, ¿tienen en total cuántas prácticas que deben hacer para el día viernes? Nos toca hacer el ejercicio de la base de datos para aplicar la función contar sí. El ejercicio de la tabla para aplicar 3 tipos de formato condicional y este último ejercicio que es el de la función sí. Ok, muy bien. Listo. ¿Alguna pregunta con lo que deben hacer, muchachos? Por el momento no. Listo. Bueno, muchachos, entonces vamos a dejar la sesión del día de hoy hasta acá. Recuerden hacer las prácticas, no dejen todo para última hora, por favor aprovechen los días que no tenemos sesión para hacer práctica. Se supone que para eso son esos días, esas formaciones asincrónicas. Entonces no hay excusa para irnos quedando atrasados en las actividades, ¿listo? Cualquier duda o inquietud, muchachos, pues me escriben, estoy ahí atento a contestarles, a darles una respuesta, a mirar cómo podemos solucionar su inconveniente, su duda. Y bueno, básicamente eso era todo lo que tenía por mostrarles, los temas que tenía por mostrarles el día de hoy. Nos vemos el viernes a las 9 de la mañana nuevamente. Que pasen todos un muy feliz día. Un fuerte abracito para todos. Que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias.